Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Quiero que me digan, me escriban 5 si me escuchan bien y 3 si me escuchan mal o no me escuchan. Bueno, les quiero hoy contar la intención de este taller. Este taller es una herramienta que se suma al reto de los 30 días que venimos haciendo. Si ustedes me han venido si ustedes han venido haciendo el reto, se han dado cuenta que día a día no he explicado algo, sino he puesto una acción. En algunas he profundizado un poquito más, pero posiblemente hay algunas dudas que ustedes tengan con respecto al reto. Las 4 clases en vivo que vamos a tener son para explicar los 7 días de la semana del reto que llevamos. Entonces, el día de hoy les voy a explicar un poquito más a detalle del día 1 al día 7. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan disipando sus dudas, que este reto se vaya relacionando mucho más a la realidad que ustedes tienen hoy por hoy. Y la idea es que ustedes puedan aprender cómo pueden hacer cada una de estas acciones, cómo las pueden ir aplicando a su vida y a partir de eso ustedes me eleven las preguntas, pues que resulten del proceso que vamos a llevar. Mi intención de verdad es que ustedes puedan tener información de valor que les sirva para su vida. Lo comparto de verdad con todo el corazón y espero que al final del reto ustedes puedan dar un testimonio o de verdad ustedes puedan decir, Ángela, lo que tú nos compartiste, lo que tú nos diste nos ayudó para, eso para mí sería un gran regalo y creo que sería lo único que les voy a pedir. También les voy a pedir, pues, pero es más un compromiso con ustedes, que se comprometan con su realidad, que se comprometan a cambiar lo que ustedes quieren. Si hoy por hoy puede que no tengan problemas financieros, pero puede que se van escasos, puede que no tienen la vida soñada. Pueden irse alrededor de su casa y mirar si tienen la sala que les gusta, si tienen la cocina que les gusta, si, no sé, si tienen las cosas que ustedes quisieran tener. También revísense al interior y pregúntese si son las personas que a ustedes les gustaría ser, porque eso también es muy importante, de hecho es la base para que uno pueda empezar a transformar muchas cosas. Entonces, háganse estas preguntas y si están acá es porque de alguna manera hay algo que les hace falta aprender, saber para poder mejorar y estar bien. Entonces, esa va a ser la dinámica de este taller. Yo voy a irme con la información. Ustedes me van haciendo preguntas, me van a ir haciendo preguntas por el chat y yo se las respondo al finalizar la sesión o la explicación para que así las podamos resolver. Igual tienen que tener en cuenta que en el grupo de WhatsApp, que en terminado el taller lo voy a crear y los voy a agregar, pueden también ir haciendo preguntas durante el día cuando vean el video a las personas que no se pudieron conectar o a las que vayan haciendo el reto durante el día y tengan inquietudes, también me las pueden ir haciendo por el grupo para que todos vayamos aprendiendo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Todo súper claro? Genial. Pues vamos a comenzar. Nuestro día uno fue con transformar las creencias, porque empecé con este reto en el día número 1. Pasa y sucede que nosotros somos lo que somos a partir de lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos sentido y lo que hemos percibido en el ambiente en el que estamos, nacemos. Implica mucho el país, implica mucho la localidad, implican muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no somos conscientes de esas creencias o simplemente andamos como en piloto automático, de por sí actuamos desde lo que está en nuestro cerebro, desde lo que está configurado. Entonces, la importancia de transformar nuestras creencias, hicimos un ejemplo, les había puesto cómo hacer un ejemplo, y es revisar qué pensamos, qué estamos pensando en este momento. En este caso puntual, con respecto al dinero, porque es lo que estamos trabajando. Tenemos siempre una conversación o una referencia con respecto a muchas cosas de la vida, en términos de la salud, en términos de la relación de pareja, en términos del trabajo, en muchos aspectos. En el aspecto financiero y con relación al dinero, habíamos puesto la tarea de piense o busque qué pensamiento tiene usted con respecto al dinero y con base en eso revise qué tipo de creencia es una creencia buena, es una creencia mala, que puede ser una creencia mala o una creencia limitante, la llamo yo, y es aquella creencia o aquel pensamiento que no me deja tener una buena relación con el dinero. Por ejemplo, trabajar es muy duro o ganar plata es muy difícil o cosas como, ¿qué otra cosa, qué otra creencia limitante al respecto del dinero? El dinero es malo
o el dinero solamente le llega a los ricos. No sé si ustedes conocen otra creencia limitante Como para todo es plata. también. Hay una que es muy importante, que la mencionan mucho y es no hay dinero o no tengo plata, No, no tengo ¿sí? plata, sí. Entonces, esos tipos de pensamientos son creencias que tenemos ahí que a veces no nos damos cuenta, pero que eso hace o es el resultado, o eso se convierte en un resultado y por eso estamos donde estamos, sin decir que estamos bien o estamos mal, simplemente es el resultado de, de lo que nosotros hemos venido pensando. Entonces, analicen un momento hoy si lo que ustedes han pensado durante toda su vida de alguna manera los ha llevado a donde están el día de hoy. Entonces, si ustedes son de los que dicen no tengo plata, la vida es muy difícil, eh, el gobierno es terrible, bueno, hay muchas cosas, esa conciencia de las creencias nos va a ayudar a empezar a cambiar esos patrones o esos pensamientos. Entonces, para cambiar cualquier situación de nuestra vida, para pasar de un punto A un punto B, necesitamos transformar nuestras creencias. Si nosotros no transformamos las creencias, difícilmente vamos a tener resultados diferentes, ¿sí? Difícilmente vamos a tener una realidad distinta. No sé si a ustedes les pasa que cuando la gente es un poco más positiva, aunque no me gusta decir mucho esa palabra, pero ve las cosas de una manera distinta, las cosas le salen distinto a los resultados que uno tiene. ¿Por qué? Porque ella está en otra frecuencia, en otra energía, con otros pensamientos. Y de verdad que cuando uno piensa cosas, eso también se convierte en sentimientos. Incluso a veces puede ser en viceversa. Uno tiene a veces algunos sentimientos y eso me hace crear pensamientos, van muy de la mano. Pero cuando tengo unos pensamientos negativos, cuando tengo unos pensamientos limitantes, mis resultados van a ser limitantes, mis resultados van a ser escasos y con cualquier cosa. Entonces, para el trabajo. Y les voy a contar una anécdota. Yo, por ejemplo, pasé en algún tiempo de mi vida muchas horas de vida, muchas. Y yo pensaba que era muy mala. O sea, yo dije, es que soy muy mala, porque es que no me llaman de ninguna, ni siquiera de guarda de un edificio, o sea, de nada me llaman. Entonces yo empecé a sentir que yo era la mala. Como tuve que derribar esa creencia y es que yo estaba aplicando para cargos que no eran de mi perfil. Eso uno. Dos, yo no me estaba dando valor, el valor que yo realmente tengo, por lo que sé, por la experiencia, por mi forma de ser. Yo misma me estaba menospreciando. Entonces posiblemente, obviamente en estas empresas nunca me llamaron a decirme, ay, es que tú no te estás valorando, nunca jamás. Pero seguramente mi perfil no correspondía porque estaba sobrevalorado, ¿sí? A lo que yo me estaba postulando. Cuando empecé a cambiar ese tipo de patrón o de pensamiento, de creencia, empecé a entender que yo debía darme valor y debía empezar a aplicar a cosas mucho más altas. Igual nunca me llamaron y ahí fue cuando decidí emprender. Bueno, no, realmente yo estaba trabajando y decidí renunciar para emprender, pero porque uno empieza a verse distinto y a tener un valor diferente. Entonces, revisen muy bien sus pensamientos y este reto de creencias no es de un día. Créanme que uno tiene un montón de limitantes que todo el tiempo, cuando uno empieza a ser consciente de uno mismo, se empieza a dar cuenta que hay mucho por trabajar en uno mismo primero. El reto de tener unas finanzas saludables empieza con uno mismo. De verdad, empieza desde nuestro interior, empieza desde lo que nosotros somos, empieza cortando muchas cosas hacia atrás que nos limitaban, pero es una decisión que digamos, bueno, hoy decido empezar a trabajar en mí, a hacer conciencia de mis pensamientos y a transformarlos. Puede que haya personas que digan, ay, no, qué mamera hacer eso, o me cuesta, o yo no quiero, pero ese es el primer paso para empezar una transformación, trabajar en nosotros mismos. Y por eso el primer día fue de las creencias limitantes, cómo podemos romperlas. El segundo día hablamos del agradecimiento. El agradecer es una puerta abierta de bendiciones. Cuando nos acostumbramos a agradecer el día a día, lo que tenemos, incluso lo que no tenemos, créanme que la vibración y la frecuencia en la que uno entra como ser humano sube mucho y sube tanto que uno se siente feliz por todo lo que va pasando y no porque uno no sea consciente de que hay limitantes, sino porque realmente el agradecer uno empieza a ver las cosas distintas, como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces,
A veces uno se siente escaso y dices que si yo tuviera, o incluso le puede uno pedir a Dios, Dios, dame algo. He aprendido que en las oraciones el pedirle algo a Dios es porque uno obviamente no lo tiene. Pero cuando uno agradece es diciendo gracias porque tú lo vas a hacer, gracias porque tú me lo vas a dar, gracias porque ya lo tengo. Y esa certeza de que Dios va a suplir como esas necesidades y nos va a dar mucho más de lo que necesitamos. Y también podemos soñar en tener gustos, en ir a lugares, en disfrutar de experiencias que no solo se limiten a trabajar, que no solo se limiten a que nos paguen un salario y a pagar deudas o a pagar servicios o bueno, demás, y se convierte en un ciclo rutinario todo esto. Entonces el agradecimiento nos ayuda a liberar, nos ayuda a romper cadenas, nos ayuda a sentirnos libres, nos ayuda a ver como lo invisible. Y una vez más les digo que trabajar en lo invisible, en nosotros mismos, va a hacer que a la larga, en un tiempo de verdad, nos veamos diferentes. Yo ya vengo trabajando en este proceso 2 años, 2 años de descubrirme a mí misma, 2 años de identificar cuáles son mis creencias, 2 años de entender que hay cosas que a veces uno quisiera tener y no tiene y a uno le duele, pero que el agradecer abre puertas de bendición. O sea, el agradecimiento, el hecho de despertarse de verdad y uno tener vida, de tener ideas, de tener creatividad, de tener también la capacidad de elegir, hay que agradecer por los talentos que cada uno tiene, que son diferentes, no hay que envidiar al otro, hay que agradecer por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Sí, eso es como un acto de fe. Nuestro segundo día hablamos de estar sin quejas. Las quejas es lo contrario del agradecimiento. Las quejas es como la llave que, o el candado que uno le pone a la puerta para que no hayan bendiciones. Cuando uno se queja todo el tiempo, ay, es que el gobierno, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi novia, es que mi novia, es que mi mamá, es que mis papás, es que el país en donde nací, todo el tiempo estamos botando una queja, eso es una energía muy densa y el dinero es energía. Cuando de verdad creo que lo contrario de agradecer, de quejarse, de agradecer, cuando uno empieza a ver las cosas positivas, las cosas buenas, a identificar que hay cosas que somos, en las que somos de verdad bendecidos, eso nos llena de una satisfacción. Y yo les ponía el ejercicio como cambien ese tipo de palabras, identifíquenlas, como que le pregunten cómo, ahí vamos, pues se hace lo que se puede, o más o menos, ese tipo de cosas son quejas. Y eso es lo que hace cerrar puertas. Es distinto cuando uno se encuentra con una persona y dice, ¿cómo te ha ido? No, súper bien, estoy maravillosa. Esa energía a uno lo impregna. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Al contrario, también cuando alguien no, pues que ahí vamos, y así como pues muy arrastrado, pues a uno queda como, ay no, qué pereza escuchar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque no es una energía alta, no es una energía que nos haga vibrar alto. Entonces, el tercer día fue como, reemplacemos estas frases que comúnmente salen de nosotros, pero que nosotros no nos hemos fijado que las decimos. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces uno anda en piloto automático. Uno anda a veces todo el tiempo como simplemente como la vida me lleva y bueno, ahí caemos muchos en el error de la queja, del ser desagradecidos y eso hace parte del despertar ese cambio o esa realidad financiera que queremos. El cuarto día hablamos de cuidar los sentidos. Cuando yo me refiero a cuidar los sentidos, es que es muy importante todo nuestro ser. Bueno, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes se van al trabajo o cuando van a salir a la calle, alguna cosa, ¿ustedes qué es lo primero que hacen? Obviamente despertarse. Pero ustedes qué hacen para salir a la calle? ¿Salen así en pijama, con el pelo horrible, sin bañarse la boca? Creo que no. Creo que ninguno aquí le sucede eso. Cuando uno sale a algún lugar, bueno, que no sea la panadería, por las mañanas, uno se acicala, se arregla, se echa su perfume, o sea, se encarga de verse bien, ¿sí? Y eso de alguna manera lo hace sentir bien. Pero a veces no preparamos la mente para salir, no preparamos la mente para el día a día, no nos alimentamos internamente para resistir un día con bastantes sorpresas, porque a veces el día nos sorprende con muchas cosas. Entonces,
no cuidamos nuestros sentidos. ¿Yo qué hago? De verdad, yo intento, lo procuro hacer todos los días, levantarme muy temprano y primero orar, primero agradecer. Pero lo segundo que hago es escuchar un audio de algún referente que me ayude a mí a tener la energía alta. No veo noticias porque todas las noticias, y más en esta época, es como hoy hubo cien tantos muertos, hoy pasó no sé qué, como que la mayoría de noticias son negativas y eso, aunque ustedes no lo crean, contamina, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago en la mañana es orar, hacer alguna meditación y escuchar a una persona que me nutra de algo, ¿sí? Puede que no sea siempre de finanzas personales, sino de desarrollo personal, de liderazgo o de algún tema en el que yo quiera de pronto ser mejor. También cuido lo que veo, no veo noticias. Muy pocas veces me pongo a ver televisión. Lo hago 20 minutos máximo y eso que mientras a veces almuerzo, cuando ya he terminado. De resto, yo no permito que cierta información entre a mi mente porque eso contamina. Ese tipo de información a veces también nutre. También en cuidar los sentidos es alejarse, y eso va a sonar un poco radical, pero alejarse de las personas tóxicas, ¿sí? Puede ser que dentro de nuestro círculo muy cercano tengamos personas de ese tipo, como que siempre tienen la queja o siempre critican a la otra persona, o bueno, no sé, como que su energía no es la mejor. Yo intento siempre estar un poco apartada de ese tipo de personas. No porque no las vaya a volver a hablar, porque las discrimine, sino porque esa energía, uno tiene que cuidar su energía. Y si no cuidamos nuestros sentidos, no cuidamos lo que pensamos, no cuidamos lo que vemos, no cuidamos lo que escuchamos, vamos a estar con la misma, perdón la palabra, basura que todo el tiempo se está emitiendo en la televisión, en la radio, con otras personas. Por eso debemos cuidar nuestros sentidos y eso hace parte como de esa preparación que uno hace en la mañana físicamente, también tenerla internamente. Y eso es un trabajo diario, no crean que eso es un día y ya, o sea, ustedes no se bañan un día y sale. No, ustedes se bañan todos los días, se arreglan todos los días, se preparan todos los días. Así mismo debe ser nuestros sentidos, cuidarlos todos los días. En el día 5, a mí me encanta el día 5 porque a mí me encanta soñar. Yo soy súper soñadora. Y el soñar en grande a uno como que le abre la mente a muchas posibilidades, ¿no? Y a veces uno se detiene en es que no tengo, ¿no? No puedo ir a viajar porque yo no tengo plata. Y no puedo ir a comprarme tal cosa porque generalmente siempre es con plata, pero porque me toca trabajar. Y bueno, tenemos muchas cosas que nos limitamos en soñar. Y siento que el que a veces no sueña muere. El que a veces enterró sus sueños porque la vida empezó a llevarlo en piloto automático, dejó de vivir y soñar hace parte de la vida. De hecho, creo que el soñar nos permite vivir la vida. Entonces, ese día, el día número 5, los invité a que hicieran un listado de 10 cosas por las cuales quisieran soñar, pero no solamente las dejen ahí, mire, todo el mundo sueña cosas y todo el mundo quiere cosas, pero muy pocos se comprometen con ellos mismos. Y la diferencia en que unos los logren y otros no, es la acción, es lo que determina que se cumpla o no. Entonces yo puedo decir, ay, yo quiero ser millonaria, pero si no hago absolutamente nada por eso, nada va a pasar, absolutamente nada. O yo quiero ir a la playa, pero si ni siquiera no sé cuánto cuesta un tiquete, ni siquiera empiezo a ahorrar, o no hago reservas, o no, si como que no hago nada, pues se va a quedar simplemente todos los años en ese anhelo. Entonces, soñar en grande es decir, y también aquí hay una cosa muy de fe y es como que uno simplemente haga lo que tiene que hacer, que Dios se encarga de hacer la magia, de verdad que a uno Dios lo sorprende. Cuando uno se encarga de soñar, de plasmarlo y de trabajar por esos sueños, uno se sorprende mucho más, que uno recibe mucho más de lo que esperaba. Por eso sueñen y tenganlo escrito. Esta semana, justamente el fin de semana, estuve con mi pareja y con una amiga, que somos como un equipo fuerte de trabajo, hicimos todas pues lo que le vamos a apuntar el 2021, soñando, como diciendo, queremos tal cosa y vamos a trabajar para eso, y escribimos las acciones de lo que nos van a llevar a esos sueños, y empezamos como de verdad a pensarlo. Les quiero contar un poco y es que utilizamos mucho las afirmaciones, que las afirmaciones son la manera como nos preguntamos cómo lo hicimos.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo logré viajar a México? Entonces, con esa pregunta de cómo logré viajar es como si ya lo hubiera hecho. Entonces, mi mente, ¿qué empieza a hacer? A pensar en las ideas que pude haber tenido o las acciones que pude haber hecho para llegar a ese sueño. Entonces, ¿por qué llegué allá? Porque es que yo compré los tiquetes con anticipación, porque yo reservé antes, porque yo hice una cuenta exclusiva para ahorrar para los viajes, porque yo saqué el pasaporte anticipadamente. Entonces, cuando uno empieza a generar esas ideas, uno ya después mira y dice, ya sé qué tengo que hacer. Y es más probable que cuando yo ponga en acción eso que escribí, pues se cumpla. O sea, créanlo que sí. Sea lo que sea, por más loco que vaya a sonar o por más grande que se vea, sueñen porque uno tiene la capacidad de hacerlo y pues eso nos fue dado y hay que aprovecharlo. El siguiente, el número día 6 fue conoce tu situación. El día 6 ya empecé a hablar un poco más enfocada como a las finanzas, pues digamos que la teoría o la técnica, más que la teoría. Entonces, conocer la situación, ¿por qué es importante, chicos? Porque nosotros queremos mejorar nuestras finanzas, pero no sabemos cómo estamos. O puede que sepamos cómo estamos, pero no hagamos nada al respecto, ¿sí? Entonces, es decir, puedo yo saber que no me alcanza la plata. Yo sé que no me alcanza la plata, pero ¿por qué no te alcanza? ¿Sí? O puede ser que me sobra mucha plata, pero me la gasto, me la mecateo en cositas y tampoco hago nada con eso. Entonces, conocer nuestra situación nos ayuda a entender cómo estamos realmente. Dentro de conocer nuestra situación está, y este ejercicio es largo realmente porque uno sentarse a recapitular, porque es un hábito que uno no tiene, ¿no? De llevar sus gastos, de llevar sus ingresos. Entonces es un trabajo como de recapitular, pero cuando uno lo hace, logra tener ya la certeza de cómo su estado y por dónde puede empezar. Entonces, aquí yo hablé de los gastos, de unos tipos de gastos, hablé de unos ingresos y les voy a desmenuzar como un poquito porque este es como el más largo. Igual ya saben que las preguntas, ya he visto las preguntas que me han hecho, pero al final pues las voy a responder todas para no dispersarme. Entonces, bueno, lo primero es que, perdón, tenemos unos gastos fijos, ¿cierto? Los gastos fijos es aquello que uno paga periódicamente. Entonces, el arriendo, yo ya sé que mi arriendo es tanto, ese valor lo conozco. La cuota de la tarjeta, yo sé que es tanto, ese valor lo conozco. Y cosas de ese estilo, como todo lo que yo sé que es fijo y que no se va a mover, eso es un gasto fijo. El gasto variable, por el contrario, es aquello que yo sé que me va a llegar, pero no conozco su valor. Entonces, no conozco en cuánto me va a llegar el gas o no conozco cuánto me va a llegar la luz. Obviamente no tiene unos parámetros, pero son valores que pueden cambiar un poco dependiendo, pues, de lo que se haya hecho dentro del mes. Están los gastos hormiga. Estos gastos son los más, digamos que los que más ignoramos, pero los que más usamos. Entonces, no sé si ustedes sabían, bueno, escuchaban un dicho que decía como cuida los pesos que las monedas se cuidan solos, si no estoy mal. Cuida los centavos que los pesos se cuidan solos, ya me acordé. Y los gastos hormigas son esos centavos que nosotros vamos gastando diariamente, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Acostumbramos a comer chicle, por decir algo, o a comprarnos las galletas en la esquina cada vez que pasamos o el rosconcito, o la empanadita, o el café, o el tinto, no sé, lo que nosotros acostumbramos a gastar así casualmente, pero que nosotros no lo registramos porque pensamos que es un gasto chiquito, que pues, no representa nada, pero cuando uno se da cuenta y uno empieza a registrar ese tipo de gastos, se da cuenta que ahí puede tener un ahorro o que ahí se le va alguna plata que uno piensa, ¿y de dónde se me fue la plata? No sé si a alguno les ha pasado como no sé qué hice la plata. Posiblemente estén esos gastos hormiga que nosotros no anotamos, no percibimos o los dejamos pasar. Entonces, por eso es importante que los conozcan o que sepan que existen. Están los tipos de ingreso, hay dos tipos de ingreso, que es el ingreso lineal. Ese ingreso lineal es que te pagan por el tiempo que tú das o te pagan por lo que tú hiciste. Entonces, si yo, no sé, si yo hago tarjetas, pues si a mí me pagan por las 5 tarjetas que hice, ya eso es un ingreso lineal, me pagan por lo que hice. Y también ocupa mi tiempo. El ingreso pasivo
es aquel dinero que recibimos de algún activo que hayamos creado y no depende ni de nuestro esfuerzo ni de nuestro tiempo. Aquí quiero hacer una claridad y es, no es como la huaca, ¿no? No es como que no tuviste que hacer nada. Posiblemente tuviste que haber hecho una sola vez algo muy bien hecho y ya el resto empiezas a ganar como los dividendos. Por ejemplo, un cantante hizo la canción una sola vez, pero tiene ganancias o regalías por esa canción cada vez que la reproducen o bueno, cada vez que está en el mercado. Y no tiene que volver a hacer esa misma canción, simplemente la hizo una vez y ya. O el que escribe un libro. Él hizo el libro una sola vez, se esforzó una sola vez y bien hecho, y a partir de eso empezó a tener sus regalías. Los ingresos, el tipo de ingresos lineal y pasivo se diferencian en que uno va a depender o voy a tener que invertir mi tiempo, voy a estar ahí pendiente. Y el otro posiblemente lo hice una única vez, pero a partir de eso voy a recibir esos residuales o esas, ¿cómo fue que les dije ahorita? Se me fue. Regalías, perdón. Esas regalías por lo que hicimos alguna vez. Hay algunas cosas que tienen un poquito de los dos, como lo es, por ejemplo, la finca raíz. La finca raíz, tú tienes que hacer el esfuerzo una sola vez, pero igual tienes que mantener. Y bueno, eso también es muy importante. Todas las cosas se vigilan, todas las cosas tienen un mantenimiento. Eso no se dejó como que dejé el libro por ahí y ya mirarán quién lo compra. No. Uno está todo el tiempo pendiente de que ese activo no se caiga, de que ese activo se mantenga. Y pues eso también hace parte de la administración. Sin embargo, no van a requerir el esfuerzo que le impregnamos la primera vez que lo hicimos. Ahora, después de hacer como esa evaluación de cuáles son mis gastos, de reconocer cuáles son mis gastos y reconocer cuáles son mis ingresos, ahí podemos saber si estamos en déficit o en superávit. Es decir, si estamos en la mala o si estamos bien, o por lo menos aguanta o al ras. Bueno, es como nos da la manera como de saber en qué estamos. Ahora, no es para latigarnos, no es para rompernos las vestiduras y decir qué malos administradores somos, aunque eso a mí me pasó cuando yo lo hice o empecé a hacerlo, yo no quería mirarlo. eh, y eso es muy detallado, o sea, yo tuve que ponerme a revisar, por ejemplo, mis tarjetas de crédito, qué gastos asociados yo tenía, porque yo era de las que me llamaban, me ofrecían cualquier seguro, ay, que le queremos ofrecer un seguro de perros, y yo, bueno, sí, pero yo no tengo perros, ¿sí? O sea, y de hecho yo tuve un seguro de perros y yo no tenía animales. Yo tuve muchos seguros que no, de los que no usé, pero sí es plata que a uno le va saliendo de su bolsillo, pero como van asociados a la tarjeta de crédito, pues no. Entonces yo era como muy supremamente descomplicada de la vida con el tema del dinero, no me preocupaba mucho y cuando uno se va a dar cuenta tiene una montaña de cosas y de gastos tan innecesarios que hombre, cuando empecé a depurarlos, obviamente empecé a ver como la diferencia, pero para llegar a eso debo ser consciente de qué es lo que gasto. Entonces, mi recomendación en este día o en este reto de este día que fue Conoce tu situación es revisen muy bien todos sus gastos. Todos, se tienen que sentar un momento a coger los extractos de sus tarjetas, de las cuentas bancarias o de los movimientos de Nequi, bueno, donde ustedes reciban dinero, y mirar qué gastos asociados tienen, anótenlos. Y a partir de eso tengan el hábito de anotar todos sus gastos diarios. Nosotros aquí en mi hogar, ¿qué hacemos? En un letrero en la cocina, todos los gastos, bueno, nuestros gastos realmente son más de alimentación, pero todo lo anotamos, absolutamente todo. Entonces, que compramos el pan, que compramos la carne, que compramos todo lo que compramos, el chicle, lo que nos dimos de gusto, todo lo anotamos ahí. Porque eso nos permite a nosotros analizar en qué estamos gastando más la plata, qué podemos de pronto cambiar, optimizar, ahorrar. Eso nos da un panorama, ¿sí? Y a partir de eso uno puede saber cómo se mide o qué acciones toma. Entonces, eso es lo importante, conocer la situación, pero es un trabajo de verdad a conciencia, que no lo hagan por encima, sino que puedan tomarse el tiempo de hacerlo. Y así ustedes incluso ya pueden empezar y eso lo haré en un rato de un día más adelante, pero a proyectarse también cómo van a gastar su dinero y no que estén preguntando a dónde es que se fue. Bueno, lo siguiente y el último día que les voy a hablar hoy fue el dar. Parte eso es una ley como de verdad universal y a veces uno dice que se siente más placer el dar y el recibir, las dos cosas son importantes. Sin embargo, uno siente más satisfacción cuando uno puede dar.
de verdad agregarle valor a alguien, ayudarle a alguna persona, saber que por alguna acción que tú hiciste o que tú le ofreciste o alguna cosa, su vida mejoró un 1%. Bueno, en mi caso es una satisfacción muy grande, de verdad, el poder ver que la vida de otras personas mejoró a causa de lo que uno puede hacer por esas personas es magnífico y es muy llenador, hace parte de verdad de mi propósito, que es como una de las cosas por las cuales estoy haciendo esto, tomando de mi tiempo, de mi conocimiento, que de verdad construirlo 2 años no fue fácil, fue a punta de estudiar mucho, de estudiar, de seguir muchas personas, de cambiar hábitos, y no lo digo para aquí creerme pues la super yo, porque me falta un montón de camino por recorrer, no se imaginan, pero sí el hecho de que yo les pueda compartir eso y a ustedes les pueda servir, para mí es satisfactorio. Por eso acostumbrémonos a dar, no solamente dar una moneda, dar plata, sino también dar tiempo, dar atención, dar un abrazo, dar compañía. Ese tipo de cosas también son valiosas y todo lo que uno siembra, recoge, absolutamente todo. Entonces, no por la recompensa lo hago, solamente que el hecho de dar es una ley y todo lo que uno da al otro se devuelve con creces, créanme que sí. Entonces aquí hemos hablado ya de los 7 días, de los retos, con un poco más de profundidad, con un poco más de detalle. Lo que quiero es acompañarlos a ustedes. Sé que mucha información o todo eso puede sonar un poco abrumador y que uno dice, "Ay, pero no sé por dónde empezar", pero yo he querido como acompañarlos y parte de eso es este taller, para que ustedes puedan hacerme sus preguntas. Con algunos me conozco, con algunos tal vez no, pero pues ahí tienen, ya en un rato les escribo el grupo, para que a través de ahí puedan enviar todas sus inquietudes con respecto a lo que hemos visto. Em, y pues nada, gracias por estar acá. Espero que el próximo lunes nos podamos encontrar por este mismo canal, que hayan trabajado y de verdad que trabajen a conciencia este reto, porque cambiar esos pequeños hábitos o esas pequeñas acciones nos van a llevar en un tiempo a resultados que tal vez no contemplamos. Hoy por hoy me siento orgullosa de haber cambiado ciertos hábitos, de haber entrado en conciencia conmigo misma de que tenía muchas cosas por mejorar y hoy me lleva a tener una vida mucho más tranquila, más abundante. Me falta mucho, créanme que me falta mucho por trabajar, sin embargo, de lo que doy, de verdad les comparto y espero que sea muy útil para sus vidas. Muchas gracias por haber estado acá, por el tiempo que destinaron. A los que no se pudieron conectar, les estaré enviando el link. Voy a responder 2 preguntas que me hicieron. La primera es, ¿qué consejos me darías o qué hábitos has usado tú para transformar esas creencias? Bueno, para transformar las creencias, lo primero que yo he hecho es que me he vuelto muy conversadora conmigo misma. Es decir, yo filtro y me escucho todo lo que yo digo. Eso me ayuda primero a identificar, ¿no? Uno se vuelve un poco más hábil cuando empieza a ser consciente, pero a mí lo que me ha servido es que yo cada vez que digo algo, como que digo qué fue lo que dijo Ángela y me escucho. A partir de eso, empiezo a identificar si ahí hay una creencia limitante o no. Y cuando identifico que hay una creencia limitante, por ejemplo, les voy a contar una. Yo identifiqué que no era buena para las ventas o yo pensaba eso. Lo que empecé a hacer fue a estudiar sobre ventas, ¿sí? Porque finalmente no sabía y también tengo que reconocer que no sabía. Y a partir de eso empecé a buscar información que me ayudara a cambiar esa creencia. Entonces, como mi mentalidad empezó a tener información sobre eso que yo pensaba que no era buena, me empecé a sentir buena en eso, aunque ni siquiera todavía vendiera. Eso fue una cosa y la otra que empecé a hacer es que yo empecé a tener acciones. Entonces, por ejemplo, no soy buena para las ventas, pues me voy a poner a vender y lo que salga y aprendo y me reto y me voy hacia allá, porque eso de alguna manera es romper la limitación y el no puedo, es decirlo, pues sí puedo, de pronto no soy la mejor, pero me doy ese paso para empezarme a construir hacia ese camino que quiero. Esa es la manera como yo trabajo mucho en la mentalidad y en las creencias, que me escucho mucho a mí misma, y hago una acción que digamos que le lleve la contraria, o sea, la rebelde hacia esa creencia limitante que tengo. Y la otra pregunta es de qué manera rompo ese esquema de soñar, pero para realmente soñar en grande y creer que en verdad es posible. Díganse en una frase siempre y es,
yo soy suficiente. El hecho de uno empoderarse y sentir que uno lo puede hacer hace que uno crea que lo puede hacer. Eso es una cosa, pero la otra es que a veces uno siente que no es suficiente porque no ha hecho nada con respecto a eso, ¿sí? Entonces, como dice, no, yo no merezco eso porque al final yo no lo he hecho. Ustedes no se lo dicen, o uno no se lo dice, pero subconscientemente sí uno se lo está conversando. Entonces, cuando uno empieza a decirse todos los días, de verdad, yo soy suficiente, y lo que les decía, la acción es lo que a uno lo lleva a creerse suficiente también. Entonces, yo soy suficiente y puedo viajar. ¿Qué estoy haciendo para viajar? Empecé a ahorrar 100 pesos. Empecé a ahorrarlos. Entonces, al final mi mente se está convenciendo de que soy suficiente porque yo sí estoy haciendo algo para llegar a ese sueño. ¿Sí? Lo que les digo, la magia aparece después, de verdad las cosas se alinean y después, no sé, llega una promoción y usted ya tenía el ahorro y le salió más barato. Bueno, hay muchas cosas que pasan, pero uno debe cambiar solamente el tema, incluso el tema de la atracción, que es solamente pensar que yo porque tengo energía, actitud positiva y porque pienso que lo puedo atraer y lo visualizo, va a llegar. No, debe haber una acción, siempre, siempre. El universo responde, a uno lo responde cuando hay acción. De lo contrario, las cosas no van a suceder. Por más que usted las quiera y las desee, no van a suceder. Entonces, mi consejo en ese esquema de soñar es que ustedes piensen en que ya lo lograron, o sea, que cómo pude viajar, que es la formación que les enseñé, pero a partir de eso, todas las acciones que puedan ir encaminadas a eso, escríbanlas y no solo las escriban, háganlas, o sea, vayan poquito a poco, así se demore. A veces uno piensa que porque no cumplió un sueño en una fecha determinada, ya no lo cumplió y como que, y uno se castiga por eso, no, no se castigue, sigan trabajando, sigan haciendo que las cosas sean posibles, que de verdad la magia sucede. Esos son como mis consejos ya para las preguntas que me hicieron. Gracias.